El inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales que ocurren fuera de nuestra conciencia inmediata, pero que claramente influyen en nuestra percepción, decisiones y comportamiento. Lo que queremos decir en esto es que estamos completamente conscientes de estas influencias, pero que esto impacta nuestras acciones de manera significativa. Como por ejemplo, voy por la calle, escucho un sonido de unas sirenas. Automáticamente este sonido es procesado por mi mente, donde empiezan a actuar los sistemas cognitivos como la percepción y la atención sobre ese sonido. Mi mente, sin saber qué es lo que realmente está pasando, mi mente empieza a pensar que es algo relacionado con los bomberos, un accidente, un incendio, pero sin tener claridad de esto. Entonces, toda esta atención se fija en ese sonido y una vez que se produce este comportamiento, nos damos cuenta de que podemos realizar diferentes estímulos. Por medio del inconsciente cognitivo podemos llegar a explicar fenómenos de cómo es el aprendizaje implícito, en el que adquirimos habilidades y conocimientos sin necesidad de ser consciente de lo que estamos haciendo o sin necesidad de estar estudiando algo sobre un tema, sino que realmente es algo que se nos da innato. La negligencia atencional es una disfunción en la atención y ocurre cuando una persona no presta mayor atención a un tipo de estímulo, sin necesidad de tener algún tipo de problema con su percepción o con sus sentidos. Únicamente se niega a sentir por no prestar atención. En ocasiones el ser humano no es consciente de algunas partes de su cuerpo, ni de sus emociones, ni mucho menos de los estímulos. Generalmente esta negligencia atencional se da porque existe un daño en una parte cerebral. Encontramos que tenemos tipos de negligencia atencional. Entonces está negligencia espacial. Se dice que no percibe estímulos que se encuentran en una parte específica del cuerpo, como por ejemplo puede que no note personas o objetos que estén a un lado de su campo visual. Por otro lado tenemos la negligencia personal. La persona ignora o hasta no es consciente de una o de varias partes de su cuerpo. Por decir así, no siente su mano, no siente su pierna, sus brazos, etc. Por último, tenemos la negligencia intencional o motora. No cuenta con problemas motores en su cuerpo, pero aún así no responde a estímulos. Y esto generalmente, este tipo de daños se dan en la parte del cuerpo donde existió el daño en el cerebro. Bueno, el aprendizaje inconsciente es un proceso por el cual aprendemos de forma inconsciente, es decir, no estamos pensando que estamos aprendiendo algo, sino que algo se está dando de forma natural. O también cuando tenemos habilidades que no sabíamos que teníamos. En este caso, un claro ejemplo en esta imagen que aparece ahí es el bebé experimentando sin conocer, tratando de ponerse un zapato, pero lo que él no sabe es que está tratando, está aprendiendo a ponerse su zapato. Lo mismo pasa cuando las personas empiezan a cocinar. Cuando uno de niño empieza a cocinar, experimentando, haciendo postres, inconscientemente lo hacemos como por hobby, sin saber que estamos cocinando, sino es por algo, por hobby. Y ahí lo que hacemos es aprender a cocinar, aprender a hacer postres, en el caso del bebé, aprender a ponerse sus zapatos. Bueno, encontramos diferentes tipos de aprendizaje inconsciente. Empezamos con el aprendizaje implícito. Este ocurre cuando adquirimos habilidades o conocimientos sin que se nos pida que lo hagamos conscientemente. Un claro ejemplo de esto es aprender a conducir. Aprender al principio no debe concentrarse intensamente en las acciones, pero con el tiempo el proceso se vuelve automático y no requiere que sea o que tengamos una atención consciente a lo que estamos haciendo, ya se vuelve algo innato. Por otro lado, encontramos la memoria implícita. Se refiere al tipo de memoria que no depende de la conciencia, como cuando recordamos un tipo de habilidad motriz. Por ejemplo, cuando aprendimos a montar bicicleta y después de un tiempo dejamos de montar, pero después de muchos años intentamos otra vez a montar bicicleta y la habilidad sigue ahí, la habilidad nunca se pierde. Por último, tenemos el condicionamiento clásico e instrumental. En ambos procesos el aprendizaje puede ocurrir de manera no consciente. Un ejemplo claro sería un niño que asocia un sonido con la llegada de la comida sin darse cuenta de que está siendo condicionado.
Bueno, ¿qué evidencia hay a su favor? Primero encontramos el condicionamiento clásico de Pavlov. Los experimentos de Iván Pavlov con perros son un ejemplo claro del aprendizaje inconsciente. Los perros empezaban a salivar cuando escuchaban el tono de la campana, incluso sin estar conscientes de que el tono había sido asociado con la comida. Por otro lado, tenemos aprendizaje implícito de lenguas. Esta investigación habla de cómo las personas adquieren un segundo idioma. Sugiere que muchas veces aprendemos estructuras gramaticales y vocabulario de manera implícita, es decir, cuando escuchamos música, cuando vemos videos en un diferente idioma, pero sin saber nuestro inconsciente está aprendiendo otro idioma. En otro lado encontramos estudios de primín. El primín es un fenómeno donde la exposición a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior, sin que la persona sea consciente de esta influencia, como por ejemplo, si una persona ve la palabra rojo antes de ver una imagen de una manzana, es probable que la persona nombre la manzana como roja, incluso si no es consciente de que la exposición anterior influyó en su respuesta. Continuamos con la investigación en neurociencia. Algunos estudios muestran que el cerebro puede realizar procesos de aprendizaje sin que la persona sea consciente de ellos. Como por ejemplo, hemos observado que ciertas áreas cerebrales se activan incluso cuando los participantes no están conscientes de estar aprendiendo algo. Incluso por medio de los sueños también se ha evidenciado que podemos estar aprendiendo cosas o incluso nos queda como mejor guardado toda la información que nos hemos tenido en el transcurso del día. Seguimos con estudios de la memoria implícita. Estos son experimentos en que los participantes tienen que completar palabras con letras faltantes o identificar objetos previamente presentados sin recordar conscientemente haberlos visto. Muestran que la memoria implícita puede influir en el comportamiento de las personas sin que sean conscientes de la fuente de su conocimiento. La memoria inconsciente es cuando en apariencia no retenemos los contenidos de un episodio pasado, según indican las pruebas explícitas de recuerdo y reconocimiento, que gracias a su representación coyuntural relativamente duradera, influyen en nuestra conducta ulterior. Según ponen de manifiesto pruebas indirectas de memoria como el efecto de facilitación u otros por el estilo, precisamente esto le sucede a las personas con amnesia a causa del deterioro neurológico en el córtex prefrontal derecho y en el hipocampo. A partir del momento en que sufren la patología, carecen de recuerdo episódico, explícito. Según la densidad y la extensión de la lesión, que en tanto retienen con relativa normalidad de forma implícita, pero activa, la representación perceptual de los contenidos y de los episodios. Otro ejemplo parecido sucede con personas normales bajo los efectos de ciertas drogas, que producen amnesia pasajera, cuando no prestan atención a los contenidos de los episodios o cuando lo procesan de forma superficial. Las agnosias son trastornos del reconocimiento que dificulta reconocer estímulos sensoriales, aunque los sentidos funcionen correctamente. Tenemos la agnosia visual. No se reconoce objetos o caras aunque se vean bien. Un ejemplo es la prosopagnosia. No reconocen caras y se encuentra la lesión en el giro fusiforme. Y la agnosia auditiva, que no se reconocen sonidos o palabras. Las demencias neurodegenerativas son un grupo de enfermedades progresivas y estas afectan el cerebro, provocando un deterioro progresivo de funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, entre otras. Está causada por la degeneración y muerte de neuronas en distintas regiones cerebrales. Aquí están el Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia asociada al Parkinson, etc. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo el cerebro, en su ingenio y capacidad de adaptación, prioriza la protección del individuo, a veces a costa de la coherencia en su percepción y memoria. Nos lleva también a pensar de la importancia de una intervención terapéutica que permita reconciliar estas fisuras en la psique,
promoviendo un entrenamiento integral de la persona.